en este estudio de los detalles más importantes de la anatomía, en este caso del miembro inferior. Vamos a ver algunos de los músculos importantes para la pelvis y para el miembro inferior por la parte posterior, es decir, por la parte de atrás. Entonces, quizá el músculo más importante y más evidente que podemos encontrar aquí, ocupando toda la parte de detrás de la pelvis, es el glúteo mayor. Lo voy a pintar en este color verde. ¿Sí? Es un músculo muy ancho, probablemente el más ancho que tenemos. Y que viene a insertarse nuevamente al trocánter mayor. Si has seguido toda esta serie de vídeos, te puedes dar cuenta de que el trocánter mayor recibe muchas de las inserciones de los músculos que vienen y actúan sobre la pelvis. ¿Sí? Casi todos los músculos que funcionan sobre la articulación de la cadera vienen a insertarse en el trocánter mayor. Si imaginas que estas fibras se contraen, puedes encontrar que su función es hacer una rotación externa, girar la pierna hacia afuera, y además una extensión, la levantan del suelo. Puedes imaginar estas fibras contrayéndose. Justo en el lado contrario al cuádriceps nos encontramos con los isquiotibiales. Sí, como su nombre indica, son músculos que unen el isquión, que marcábamos antes, con la tibia, saltando por encima del fémur. Solamente voy a pintar su línea de fuerza. Tenemos este que propiamente no es un isquiotibial, el bíceps femoral, está en la parte de fuera. El bíceps femoral no llega a insertarse en la tibia, se inserta en el peroné. Viene por aquí y se acaba insertando en la cabeza del peroné. A ver, voy a estirar esto para que se vea bien. Viene a insertarse aquí, en la cabeza del peroné. Y más propiamente dichos isquiotibiales, tenemos dos por la parte de dentro, aunque es difícil distinguirlos, y quizá para lo que nos ocupa no es muy importante, ¿sí? Que vienen desde el isquión y que acaban insertándose en la tibia. ¿Sí? Isquiotibiales. Estos, bíceps femoral, el que está por la parte de fuera. Sí, yendo más abajo, voy a aprovechar este color que tengo, ocupando casi toda la parte superior y posterior de la tibia, nos encontramos con los gemelos. Sí, los gemelos que al revés que los isquiotibiales no se insertan en la tibia, se insertan en los cóndilos del fémur, por encima, saltan la rodilla y tienen esta forma. Son dos, el gemelo externo y el gemelo interno. ¿Sí? Y llegan más o menos como a la altura de la mitad de la pierna. ¿Sí? Se acaban uniendo en un tendón común, que aquí podemos ver sobre la piel. ¿Sí? El famoso tendón de Aquiles, que acaba insertándose en el calcáneo. Comparten un tendón todavía con un músculo que tienen debajo, que es el sóleo. ¿Sí? De hecho, los gemelos con el sóleo, ¿sí? Acaban uniéndose todos en un tendón, el tendón de Aquiles, que termina ahí, en el calcáneo. Por la parte de fuera de la pierna, ¿sí? A la altura del peroné, tenemos otros dos músculos, que no voy a ser tampoco muy riguroso con mi pintura, ¿sí? Músculos peroneos, que ocupan todo el lateral del peroné, pasan por detrás del peroné y vienen a insertarse aquí, en el pie. ¿Sí? Uno se inserta aquí, en el quinto metatarsiano, y otro pasa por debajo de la planta y se inserta aquí.